aspectos como la edad, el régimen pensional y el monto que podrá recibir de pensión. Para desarrollar este tema saludamos a Andrés Felipe Suárez, quien conoce muy bien todo esto. Bienvenido a Noticias Caracol. José Miguel, buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Izquierdo. ¿Cómo estás? Bien, sí señor, muchas gracias por estar con nosotros y quiero comenzar preguntándole, ¿qué necesita una persona para obtener una pensión en Colombia? Bueno, la respuesta se responde a partir del régimen pensionario en el cual está afiliada la persona. Sin embargo, quienes están afiliados a Colpensiones requieren tener cotizadas 1.300 semanas, que es el equivalente a 26 años de trabajo de cotizaciones, y acreditar la edad mínima, que en Colombia son 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. En los fondos privados de pensiones se requiere una de dos, o tener un capital suficiente para financiar una pensión mínimo del salario mínimo. Para eso se requiere un capital de más o menos 280 millones de pesos, o si el capital no alcanza, tener 1.150 semanas cotizadas y las personas podrían obtener una pensión subsidiada a cargo del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Andrés, una pregunta que se hace comúnmente la gente es, ¿cómo se sabe el monto con base en el salario que recibió durante toda su vida laboral? ¿Cuál sería esa pensión? ¿Cuál sería el valor? Eso depende de los últimos años de cotización. Bueno, José Miguel, en el régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, la pensión dependerá del promedio cotizado en los últimos 10 años anteriores al ejercicio del derecho pensional. Es decir, que si una persona está afiliada a Colpensiones y ya cumplió la edad de pensión, deberá hacer el cálculo en función de su salario cotizado en los últimos 10 años y sobre eso tendrá un porcentaje de ese salario y tendrá el monto de su mesada pensional. En los fondos privados es totalmente diferente. Los fondos privados se requiere primero tener el capital suficiente. Y una vez se tiene el capital, pues los fondos hacen un cálculo actuarial, donde tienen en cuenta la edad del afiliado, la expectativa de vida del afiliado, de su cónyuge y sus hijos si los hay. Y en razón a ello, se asigna una mesada pensional capaz de financiar la mesada por el resto de la expectativa de vida. No hay una cifra exacta en consecuencia. Sin embargo, en promedio, para poder tener una pensión de un salario mínimo en un fondo privado de pensiones se requieren no menos de 280 millones de pesos. Andrés Felipe, muchas de las personas que nos ven a esta hora también se preguntan en dónde pueden consultar, digamos, cuáles son esos datos que hacen falta para pensionarse. Lo más importante es tener la historia laboral al día. Los fondos de pensiones tienen la obligación de enviar, tanto el público como los privados, de enviar a sus afiliados la historia laboral de manera periódica o simplemente enviarla tras el pedido del afiliado. Es importante entonces que el afiliado, aunque sea una vez al año, revise su historia laboral, revise que estén todas sus semanas, que los salarios estén bien cotizados para de esta manera ir proyectando la que va a ser su pensión, ir conociendo cómo se está alimentando su historia laboral y que ella corresponda a la realidad de su trabajo y de sus cotizaciones. Lo más importante es que los afiliados periódicamente pidan la historia laboral, revisen sus saldos si son afiliados a un fondo privado de pensiones y tengan una cifra en la cabeza que no va a ser exacta, pero sí muy aproximada. Para un salario mínimo se requieren más o menos 280 millones de pesos en un fondo privado de pensiones. Andrés, muchas personas también se preguntan qué es un régimen pensional. Expliquémosles un poco para que entiendan pues este gran panorama que tienen los regímenes pensionales del país. Ok, bueno, voy a decirlo de la manera más sencilla. El régimen pensional simplemente obedece unas condiciones o características de cada uno de los sistemas de las posibilidades que el sistema me ofrece. En Colombia hay dos, el régimen de prima media, que es administrado por Colpensiones, la entidad pública, y el régimen de ahorro individual administrado por los fondos privados de pensiones o las AFP. ¿Cuáles son las diferencias? En el régimen de Colpensiones, lo que llamamos prima media, las contribuciones de todos los aportantes se destinan a financiar el pago de las mesadas pensionales de los actuales pensionados. En los fondos privados, las contribuciones de los afiliados están a nombre propio y esta persona tiene control de su saldo y de su ahorro durante toda su vida laboral para al final, con ese saldo, poder aspirar a una pensión a partir del valor que tenga ahorrado más los rendimientos que haya podido generar durante su vida laboral. Andrés Felipe, finalmente, ¿es posible cambiarse de uno a otro? Es posible bajo unas ciertas condiciones que la ley nos ha impuesto. ¿Cuáles son esas condiciones? Los hombres hasta los 52 años y las mujeres hasta los 47 años se pueden cambiar de régimen pensional
tras la doble asesoría. La doble asesoría es un mecanismo diseñado por la ley donde el afiliado que quiere cambiar de régimen pensional debe pedir un estudio pensional en su administradora actual y la administradora posible de destino. Es decir, si está en un fondo privado, su fondo privado y Colpensiones le deben hacer un estudio pensional donde se pueda determinar qué le va a convenir más. Sin embargo, quienes ya superaron esa edad y están a 10 años o menos de la edad de pensión pueden trasladarse al régimen pensional, pero únicamente por orden judicial. ¿Por qué? En Colombia hay una restricción y es que quienes estén a 10 años o menos de la edad de pensión no se pueden trasladar de régimen. Sin embargo, los últimos 10 años, tras la demanda de cientos de miles de colombianos en contra de los fondos privados de pensiones, la Corte Suprema de Justicia determinó que algunas afiliaciones o muchas de ellas fueron producto de la desinformación. Entonces, si un ciudadano, sea hombre mayor de 52 años o mujer mayor de 47 años, considera que la información que recibió no fue veraz, no fue útil y que no fue a tiempo, puede demandar ante un juez de la República y lograr el traslado a Colpensiones por la vía judicial. Andrés Felipe, digamos, yo tengo 27 años de edad, ya empezamos a cotizar para nuestra pensión. ¿Usted qué le recomienda a los jóvenes hoy en día? Si es viable cotizar, tener sus papeles en regla, y ¿qué recomienda? ¿Público o privado? Por supuesto, no, por supuesto, la invitación número uno a todos los jóvenes es coticen masivamente. ¿Por qué? Porque es que cotizar, para tener una pensión hay que cotizar, no podemos esperar tener una pensión si no vamos a cotizar al sistema. Entonces hay que contribuir al sistema porque cuando cumplamos la edad de pensión, el sistema nos sabrá retribuir. Primero eso. Segundo, hay una entidad que se llama la UGPP, que es la Unidad de Gestión Pensional y para Fiscales. Es una entidad que está llamada a fiscalizar el sistema. La entidad tiene toda la capacidad de determinar quienes, teniendo ingresos, no cotizan al sistema de pensiones o cotizan por menos de lo que debieran. Entonces, cotizar a pensiones es una obligación con el presente para cumplir el sistema, pero también con el futuro para tener la pensión como todos queremos y debemos tenerla en la vejez. La respuesta de si público o privado depende de muchos factores y dar una respuesta general siempre será inducir al error al afiliado. Lo importante que es que si la persona tiene algún interés en afiliarse a un sistema de pensiones, consulte a un experto, se acerque incluso a las administradoras, tanto a la pública como a la privada o a expertos particulares, para que le expliquen las diferencias del sistema y sobre todo para que en razón y en función de sus propias características laborales y económicas le ayuden a determinar cuál es el panorama que más le conviene. Andrés, ¿ustedes actualmente manejan algunas cifras de cuántas personas actualmente están recibiendo pensión, pero también algunas preocupantes que mucha gente ha llegado a su vejez y que no tiene pues esta pensión o algún ingreso para sostener sus últimos años? Sí, José Miguel, así es. En Colombia hay unos paradigmas en materia pensional increíbles. El primero, Colpensiones es el régimen con menos afiliados del sistema, el 25% de ellos, pero con más pensionados del sistema. Eso es una desproporción absoluta. Colpensiones hoy tiene casi 1.500.000 afiliados, mientras que los fondos privados en casi 30 años de operación no completan los 230.000 pensionados. Solo el año pasado, solo en 2020, las 4 administradoras de fondos privadas de pensiones pensionaron entre las 4 a 28.000 colombianos. Colpensiones pensionó a 78.000 personas. Eso obedece a muchas razones que seguramente en esta entrevista no podamos aclarar, pero sí nos muestra un indicativo de cómo están las cosas. ¿Qué es lo más importante? Entender que por cómo están las cosas, por la informalidad, porque la gente no cotiza o no confía en el sistema pensional, 8 de cada 10 colombianos no se pensionarán cuando lleguen a la edad de la pensión. Eso es un drama, eso es una pésima noticia. Pero no toda la culpa es del sistema. La culpa también obedece a las debilidades del mercado laboral y a unas desconfianzas infundadas de los ciudadanos. Por eso es importante hacer un llamado a que coticemos y coticemos activamente el sistema de pensiones, al sistema de seguridad social. Entre más coticemos, mejor le va al sistema y por supuesto mejor le irá a los afiliados quienes podrán lograr una pensión en la vejez. Ese es el llamado Andrés Felipe Izquierdo, actual gerente integral de soluciones pensionales, a cotizar desde jóvenes para poder tener con qué sostenerse o pues, su manutención durante sus últimos años de vida. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol ahora. A ti, José Miguel, muchas gracias. Feliz tarde.